Bueno, ya podemos continuar. Sí, Fray. Sí, Fray. Sí, Fray. Perdón por la interrupción. Sí, Fray. Entonces estamos diciendo que los cultos dirigidos a las diosas madres, las religiones paganas, sobre todo las de Egipto y las de la península de Capadocia, que es Grecia, pues al desarrollarse el culto de la vida cristiana, pues algunos aspectos fueron trasladados de las diosas madres a la Virgen María. Pero estamos leyendo aquí los testimonios que nos presenta el profesor de Fiores acerca de cómo los emperadores romanos posteriores a Constantino prohibieron el culto pagano y solamente se permitió en el Imperio Romano el culto cristiano. Así nos lo hace saber Teodosio, quien abolió el paganismo y convirtió los templos de los dioses paganos en iglesias cristianas. También el patriarca Teófilo de Alejandría derribó el santuario de Canope y construyó el monasterio de la Penitencia. Rufino, que vivió en Egipto, nos da otro testimonio. Los edificios públicos y los templos de la antigua superstición son ahora viviendas de los monjes. También en Roma, Gelasio I condenó en el año 495 la fiesta de los Lupercales, que se había transformado en ocasión para la obscenidad, y extiende esta condena a todos los usos paganos a los que tacha de costumbres del diablo. Eso lo tenemos en un texto que se publicó en 1959 en París. Esta aversión hacia los dioses paganos y los recintos sacros de los dioses paganos avala la afirmación del profesor de Fiores, que afirma que durante algunos siglos no hay una transición directa o inmediata del templo pagano al santuario mariano. Eso lo dice el profesor de Fiores, apoyado en lo que afirma el profesor Besuti acerca de los santuarios. El profesor Besuti, citado por el profesor de Fiores, dice que desde el punto de vista histórico no se ha mostrado la directa dependencia de los santuarios dedicados a María de los lugares y templos consagrados anteriormente a las divinidades paganas. No consta que en los primeros siglos del cristianismo los edificios paganos fueran transformados en iglesias cristianas dedicadas a la Virgen sin solución de continuidad. Es decir, que siempre hubo una transformación entre el culto pagano a las diosas madre y el culto cristiano a la Virgen María. Es lo que dice aquí el profesor de Fiores, apoyándose en ese punto de Giuseppe Besuti, que se publica en el documento Nuevo Diccionario de Mariología de 1998. Y así encontramos pues que San Gregorio Magno ofrece a un misionero en Inglaterra
algunos consejos para que cuide a las ovejas a él encomendadas como pastor. San Gregorio Magno dice, hágase agua bendita, rocíese con ella en los templos, construyanse altares, deposítense las reliquias, porque si los templos están bien construidos, es necesario que pasen de estar dedicados al culto de los demonios al culto, a la adoración del Dios verdadero. De esta manera la gente, al ver que no se destruyen sus propios templos, abandonará en su corazón el error y llegará a conocer y adorar al verdadero Dios con mayor familiaridad en los lugares de culto habituales. Es lo que dice San Gregorio Magno en el año 601, quien ofrece al misionero en Inglaterra llamado Agustín esos consejos: que rocíe con agua bendita los templos anteriormente dedicados a los dioses paganos, que construya nuevos altares, que ponga las reliquias de los santos y que esos edificios que anteriormente habían estado dedicados al culto pagano, con esa bendición que se les dé con agua bendita, pasen a ser dedicados al culto de adoración al Dios verdadero. Esta estrategia pastoral de San Gregorio Magno es respetuosa con la entraña del sentir humano, al sentir humano le gusta insertar la novedad en la continuidad. Pero también al sentir humano no rehúye acomodar el mensaje del Evangelio en los distintos entornos culturales donde se proclama. Bueno, pues esto tenemos aquí un testimonio de lo que hicieron allá en la cultura del Imperio Romano, los emperadores romanos y los obispos, los papas, respecto de esa transición de los edificios de los cultos paganos destinados al culto cristiano. Pues como sabemos, acá en México, Hernán Cortés destruyó en la matanza de Cholula, y luego su capitán en el Templo Mayor de la Ciudad de México, pues hizo otra matanza de indios, porque tanto Hernán Cortés como Pedro de Alvarado sintieron hervir en su sangre el coraje a causa de ver cómo los mexicas ofrecían a los dioses autóctonos los sacrificios y le rendían culto. Aquí tenemos la solución que mandó el Papa Gregorio Magno en el año 601, que templos dedicados a los dioses antiguos debían bendecirse con agua bendita, debían construirse nuevos altares. En esos templos dedicados al culto pagano debían depositarse reliquias de los santos cristianos y así hacer que los edificios dedicados al culto de los demonios, dice San Gregorio Magno, pasaran al culto dedicado a la adoración del Dios verdadero. Es la recomendación de San Gregorio Magno, Papa, en el año 601. Esto es aplicable, dice el profesor de Fiores, al culto dedicado a la Virgen María, ya que ese culto estaba ligado a la proclamación del Evangelio, pero que ese culto a la Virgen María responde a la inclinación del hombre hacia la veneración de la figura femenina, como lo manifestaban en la zona del Mediterráneo los antiguos paganos que se dedicaban al culto a las diosas madre. Dice el profesor de Fiores
que si cabe hablar de transposición de títulos de la diosa Isis en Egipto a la Virgen María, esa transposición de títulos es puramente formal, porque el contenido del culto pagano y el contenido del culto mariano están vinculados a una teología específica. En el caso del culto a las diosas madres, pues es un culto ligado a los dioses paganos. En cambio, el culto a la Virgen María es un culto ligado al Dios cristiano, a Jesucristo. Y por ello dice el profesor de Fiores que los valores y el culto son sustancialmente diferentes. Y entonces nos ofrece el profesor de Fiores otros testimonios de cómo los padres de la iglesia no aceptaban la sucesión de las costumbres paganas como vigencia del culto mariano dentro de la Iglesia Católica. Ya tenemos este ejemplo de San Gregorio Magno, que le pide a un misionero que va a Inglaterra que rocíe con agua bendita los templos, que construya nuevos altares, que deposite las reliquias de los santos y que es necesario que esos templos pasen de estar dedicados al culto de los demonios a la adoración del Dios verdadero. Y así también lo dice San Clemente de Alejandría, porque condena el culto a la diosa Isis a causa de su inmoralidad y de las orgías que organizaban sus seguidores. También el padre de la iglesia Orígenes, que murió hacia el año 215, niega que pueda homologarse la generación virginal de Jesús con los mitos griegos. También el padre de la iglesia llamado Escolástico, que murió hacia el año 450, dice que el gran maestro en el libro primero de los comentarios sobre la carta de Pablo a los romanos expone por qué se afirma que María es madre de Dios, Theotokos. También el padre de Alejandría, Isidoro, muerto hacia el año 435, ilustra la diferencia moral entre la madre de los dioses paganos, que concibió en medio de la libido y de los amores más nefandos, y la madre de Dios, que engendró de manera virginal y sin mancha. Isidoro de Sevilla también insiste en que María, siendo mujer, no puede ser una diosa. La conciencia de que María es una criatura es una condición en la definición que ella se da a sí misma de sierva del Señor, como lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 38. Y eso de que María es la sierva del Señor lo expresa Atanasio, el padre de la iglesia, en el título que le da a la Virgen María de hermana. De modo pues que, en conclusión de este tema, podemos concluir que existe una independencia entre el culto pagano a las diosas madre y el culto, la devoción cristiana a la Virgen. En el proceso de inculturación de la fe, es usual que la fe se revista de ritos fundamentalmente iguales a los paganos en la forma, aunque los contenidos de esos ritos sean completamente diferentes a causa de la novedad evangélica. Bueno, pues como vemos, la actualidad de este tema es fundamental porque encontramos de qué manera
la iglesia en esa época de transición, después del siglo III, concretamente después del Edicto de Milán, con el que Constantino permite a todas las religiones que sean libremente practicadas en el Imperio Romano, da la transición del culto pagano al culto cristiano. Y luego con San Gregorio Magno y los otros padres de la iglesia, pues vemos cómo poco a poco los templos antes dedicados a los dioses paganos o a las diosas madre de las religiones de Grecia o de Egipto, se cambian poco a poco y van siendo instituidos los templos católicos gracias a esa instrucción de que deben ser bendecidos los templos, deben ser construidos de nueva cuenta los altares, deben depositarse las reliquias de los santos y debe cambiarse la teología pagana por la teología derivada del Evangelio. Pues esto es lo que nos dice el profesor de Fiores en este capítulo 7 acerca del modelo cultural iconográfico de cómo la figura de la Virgen fue cambiando la realidad de la cultura romana en la cuenca del Mediterráneo y cómo poco a poco el culto a las diosas madre de esas religiones paganas, el profesor de Fiores se refiere aquí específicamente a las diosas madres Isis, que era de la religión egipcia, y la diosa madre de la cultura griega, Minerva o Demeter, de qué manera ese culto fue cambiando al culto cristiano, a la veneración de la figura de la Virgen María, a la cual desde luego la Iglesia Católica, la religión católica no venera como diosa, pero que había ese riesgo de que al pasar los paganos de practicar su religión pagana a la práctica de la religión cristiana, pudieran traer también costumbres paganas y se las atribuyeran esas prácticas paganas al culto a la Virgen María. Entonces, pues, vamos a dejarle allí este tema y mañana continuaremos con el origen y desarrollo del culto a María, que es el siguiente tema, el tema 2 del capítulo 7, que hemos comenzado el día de hoy, modelo cultural iconográfico, María en el culto cristiano y en la iconografía, cuyo tema es el culto y la iconografía de las diosas madre en el Mediterráneo. Mañana continuaremos pues con el tema siguiente, que es origen y desarrollo del culto a María. Entonces vamos a concluir este tema en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Amén. Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. ampáranos, Gran Señora. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Fray. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Cuídense mucho. Si hay alguna duda, Gracias, Fray. escríbanme la duda que tengan, mándenmela a mi correo electrónico o a este WhatsApp. Sí, gracias, Fray. Gracias, Sí, Fray. muchas gracias. Bueno, Gracias, mañana. Gracias. Hasta mañana. Mañana.